encargado de coordinar, de interconectar y modular las vías sensitivas y motoras, o sea, las principales acciones del cuerpo humano. Su principal función motora es mantener el tono muscular. Y el tono muscular, saben ustedes que es la interacción entre músculos agonistas y antagonistas para mantener una posición. Entonces, cuando falta esta función, porque el cerebro está dañado, entonces no podemos mantener bien el tono. Y puede estar reflexivo, puede estar espástico, o puede estar muy flácido, o puede estar hipotónico, o puede temblar, o puede hacer muchas cosas. Porque no está bien sostenida, no está bien mantenida el tono muscular adecuado. También nos sirve para que el movimiento sea exitoso, es decir, para poder acelerar o frenar el movimiento de acuerdo al punto donde queremos llegar. Entonces, el momento en que yo no puedo controlar esa acción, o no llego o me paso, ¿verdad? Y eso se llama dismetría. Eso se llama dismetría, ¿verdad? El paciente tiene dismetría. Con la prueba de la prueba, por ejemplo, de dedo nariz. ¿Se entendió? Pero también puede aparecer un movimiento por la misma dismetría y por la tonicidad normal, un movimiento tembloroso, que no es un movimiento fluido y continuo, sino con un temblor, pero el temblor, a diferencia de la extrapiramidal, como el Parkinson, que es un temblor de reposo, este es un temblor activo durante el movimiento. Ese es un temblor cerebeloso. Bueno, pero ¿cómo es esto? Vamos a ver cómo se interconecta con todo esto. El cerebelo, ustedes saben, está localizado en la fosa posterior y está conformado por tres grandes áreas. Los hemisferios cerebelosos, que son dos, uno derecho y otro izquierdo, y por la porción central, o conocida como vermis. El vermis. La función de la coordinación motora es prácticamente indistinta por cualquiera de los dos hemisferios. Es decir, el hemisferio derecho recibe fibras e información de las sensaciones y motricidades, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es decir, las vías mandan información de los dos lados a cada hemisferio. De tal suerte que se puede perder gran parte de un hemisferio cerebeloso y el paciente compensar y tener una vida bastante adecuada y autosuficiente, aunque le falte casi todo un hemisferio cerebeloso. Lo que no se puede compensar es el vermis, porque el vermis controla las mismas funciones motrices sensitivas, pero del tronco. Y como nomás tenemos un vermis, si falta o hay un daño en el vermis, entonces sí se producen trastornos en este área. Es más difícil identificar trastornos cerebelosos en el tronco que en las extremidades. Porque en las extremidades viene dismetría, ataxia, temblor. El de la marcha, ¿verdad? La ataxia, la marcha atáxica. ¿Saben lo que es eso? Sí. La marcha atáxica. Todo eso es daño cerebeloso hemisférico. Pero cuando es el vermis, entonces eso mismo es troncal. Entonces, ¿pero cómo hacemos una ataxia troncal? ¿Cómo la de Iker? Cuando el paciente está sentado. Cuando está sentado, ¿verdad? No puede mantenerse la vertical o rígido. Si le decimos, siéntese en el borde de la silla y manténgase recto, no puede, ¿verdad? No puede mantener esa estabilidad, porque hay que tener los tonos musculares paravertebrales al mismo tiempo de los dos lados. Entonces, eso lo pierde. Bien. Otra manera muy fácil, o sea, muy frecuente, no fácil, sino frecuente de identificar que hay un trastorno cerebeloso es si el paciente no está táxico. ¿Cómo es la ataxia? Algunos libros lo comparan como si estuviera borracho. No hay ningún control, se ya no tener equilibrio. Pero lo más que más imaginen más rápido es cómo camina un borracho, ¿verdad? ¿Cómo caminan ustedes los sábados en la madrugada? Así. Ese es vale. Como camino. Nada más acuérdate de un culo. La otra forma en que se puede manifestar, en vez de ataxia, es lateropulsión. Es decir, que el individuo camina y como si trajera el eje del carro dañado, se va camina siempre y se va para el lado de daño del cerebelo. Lateropulsión. Hacia el daño del hemisferio dañado. Y se puede ir caminando y se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Lateropulsión, ¿verdad? En los niños es más difícil lo que estamos diciendo para poderlos explorar y manifestar. Entonces es muy frecuente porque acuérdense, vamos a ver muchas lesiones que son muy frecuentes en niños. Entonces en los niños lo más frecuente, los que la mamá le nota al niño es
caídas frecuentes, porque no puede coordinar su marcha, ¿verdad? Es muy frecuente que los niños con daño cerebeloso caigan constantemente. Muy bien, entonces, esta es una vista superior. ¿Qué es esto que está aquí? Y esto que está aquí es los hemisferios cerebrosos y el vértex, ¿verdad? Si lo vemos por la vista inferior, desde abajo, lo que quiero, se ven algunas partes, cada parte del vértex tiene nombre, pero no lo vamos a ver todas, tiene como 6 diferentes regiones. Pero lo ponemos desde abajo, porque a cada lado del vértex, la parte más inferior de ambos hemisferios, esto que está aquí, se llaman amígdalas cerebelosas. Y esto le pasa lo que al uncus. Son una parte del hemisferio cerebeloso que está muy medial, justo sobre el agujero occipital. Y en el agujero occipital pues, está el bulbo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una hipertensión en la fosa posterior, las amígdalas se quieren herniar, tienden a insinuarse hacia el agujero occipital, y aquí van a apretar al bulbo raquídeo. La parte Entonces, posterior, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La parte posterolateral. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El paciente comienza con trastornos del ritmo respiratorio, del ritmo cardíaco, ¿verdad? Y entonces podemos tener lo que llamamos un paro respiratorio. Por ejemplo, empieza con un Cheyne-Stokes y termina con apnea total. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto que está aquí es la amígdala. Esta es la número 3. Esta. Doctor, Mande. en malformación de Chiari, esas son las que están también... Ahorita vamos a hablar de la de Chiari, pero en la de Chiari está mal hecho el cerebelo. Sí, se va, toda la parte baja del cerebelo se va, pero no está una amígdala bien desarrollada, porque es una hipoplasia basal, tanto del plato basal del occipital como del cerebelo. Pero después lo vamos a ver Chiari, vamos a ver después Chiari. Bien, luego si lo vemos de frente, ahorita vamos a ver lo que es el famoso nódulo. Nomás vamos a ver la amígdala aquí. Ahora estamos viéndolo por delante, es decir, le quité el tallo, le quité el puente, y lo estoy viendo de frente, ¿de acuerdo? Estoy viendo el vértex de frente. Aquí está, ¿qué es esto que está aquí? Los pedúnculos, ¿verdad? Sí. Para que ustedes vean, esta porción de aquí se llama nódulo del vértex. ¿Y este de aquí cuál es? El flóculo. El flóculo, ¿verdad? Y estas dos partes del cerebelo se forman la unión flóculo-nodular, que es donde termina la vía, ¿qué? Vestibular. La vestibular. La vía vestibular termina en la región flóculo-nodular del cerebelo. ¿De acuerdo? Bien. Esos son los flóculos y ese es el nódulo. ¿Se entendió esto, chavos? Doctor, esto es posterior. Mande. ¿Quién habla? Esto es anterior. Ana, levanta la mano. Perdón. Esto es anterior. Es una vista anterior. Sí. Ya le quité el puente. Quitaste el tallo. Quité el tallo, quité el puente. Se ven los quité el pedúnculos bulbo. hacia adelante. Corté los y estoy viendo, o sea, ahora no estoy viendo el piso del cuarto ventrículo, estoy viendo el techo del cuarto ventrículo. ¿Me expliqué? Sí. Si este es el arquicerebelo, hay un neocerebelo. Y hay un palio cerebelo. Ahorita lo vamos a ver. Ahí vamos a ver los tres. ¿De acuerdo? Bien. Lo que estoy diciendo son consideraciones anatómicas del cerebelo. Todavía, que no nos vamos a meter con eso, si hacemos secciones axiales o sagitales, vamos a ver núcleos que hay dentro del cerebelo, donde hay relevos de estas interconexiones de las vías, pero son muchos y no los vamos a ver aquí. Nada más hay que decir que están aquí. Porque aquí quitamos, es una vista lateral del tallo, y aquí estamos viendo el flóculo, ¿se acuerdan? Que está justo en el ángulo pontocerebeloso. ¿Sí? Bien. Pero como decía Miguel ahorita, desde el punto de vista funcional, no anatómico, el cerebelo tiene 3 lóbulos funcionales. Dijimos que anatómicamente son 2 hemisferios y el vértex. Pero funcionalmente tiene 3 lóbulos, ¿verdad? Esta es una vista superior y esta es una vista inferoanterior. Desde el punto de vista superior, el lóbulo anterior, que agarra las 2 porciones más altas de ambos hemisferios del vértex, las 2 porciones más altas, a este se le llama paliocerebelo o lóbulo anterior. ¿Me expliqué? En este sitio van a terminar fibras de la vía propioceptiva. ¿Se acuerdan que hablábamos que del cuneatus y del gracilis
había fibras que salían arcinadas hacia adelante para cruzarse el bulbo. Sí. ¿Por debajo de quién? ¿Del cuerpo qué? ¿Quién dijo? Del cuerpo trapezoide, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero que yo dije, hay fibras que desde estos núcleos se desprenden por el pedúnculo cerebeloso inferior y se dirigen al cerebelo. Se dirigen hacia el lóbulo anterior del cerebelo. Y le van a dar información al cerebelo de propiocepción. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy rozando? Etcétera. Dime. Es ipsilateral, no es información. O sea, No. se cruzan el cerebro. No es ipsilateral. Sí es cierto que predominantemente lo del lado derecho del cuerpo va al lado derecho del cerebelo y lo del lado izquierdo va al lado izquierdo. Eso es cierto. Pero también es cierto que están completamente cruzadas. Hay fibras que van entre ellas dos. Que quede esto bien claro, ¿verdad? Por eso les dije ahorita, si le quito un hemisferio cerebeloso, hoy en la mañana vimos un paciente que tenía un tumor del ángulo pontocerebeloso y lo tenía tan grande que tuvieron que sacrificar parte del hemisferio de ese lado porque no podían quitarlo, no podían resecarlo. Dijo, no hay problema, va a quedar con un poco de dismetría del lado derecho porque el tumor estaba ahí y en unos meses, o en menos de un año, se le va a quitar. O sea, va a compensar el otro lado. ¿Se entendió, Juan? ¿Y esa decisión fue en el momento? Claro. Okay. Porque dice, oye, no puedo, fíjate que es que estaba pegado a los pares craneales y todo. Recuerden que en las cirugías lo importante es dejar al paciente menos incapacitado posible. Menos tocado. Entonces, quiero quitar el tumor. Pero si para quitarlo me tengo que llevar el octavo, el séptimo y el noveno, pues, o sea, quitarlo sin dañarlo. Entonces, es mejor que quite el cerebelo para poder trabajar bien y no que me lleven los nervios craneales. Es como en la vida del primer y segundo par, que se usa como la mitad, entonces si la mitad no está, si siquiera, o sea, hay una hipofunción, pero no completamente. Nada más que, a diferencia de estos pares, por la manera en cómo están conformados los nervios periféricos, estamos hablando de masas gliales. Las interconexiones son numerosísimas. Al principio se nota la falta de coordinación de ese lado, pero se empieza a compensar con la otra. Y en unos meses ya puedes andar bien. ¿Verdad? Siempre y cuando no sea el vermis. ¿Eso quedó claro? ¿O no? O sea, parcialmente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un diagrama donde van a ver el cablerío, pero pues, bueno. Luego, por detrás del lóbulo anterior, estamos en la fisiología. Que no se nos olvide, es fisiológico esto, ¿verdad? Por delante del lóbulo anterior está la gran masa de los dos hemisferios cerebelosos y parte del vermis. Y eso se llama lóbulo posterior o neocerebelo. Este neocerebelo va a recibir las fibras, las fibras que después de hacer sinapsis en el puente, viniendo por la vía piramidal, ¿se acuerdan de los famosos haces córtico-pontinos? Que los hemos mencionado varias veces. Sí. Hacen sinapsis en el puente y ¡pum! Se van a los hemisferios cerebelosos en el lóbulo posterior. ¿Se está entendiendo esto? Todo lo que es verde. Y así el cerebelo tiene información de cómo va la orden del movimiento. Entonces, está la vía motora y unas sí llegan a las pirámides y van directo se van. a los músculos Y otras llegan al puente y ¡pum! Y de regreso a la corteza. Ahorita vamos a ver esa vía después. Ahorita al rato la vamos a ver. Las Lo que que venían quiere en decir el Iker, brazo anterior. ¿verdad? Sí. Ándale, El haz córtico-pontino. El haz córtico-pontino. Va de la corteza piramidal, o sea, la precentral, por el brazo anterior de la cápsula, al puente. En el puente hace sinapsis en los núcleos pontinos de la vía y se dirigen al neocerebelo. Juan, digo, Emiliano. La dismetría es por el lóbulo posterior. No es por todos. No hay, es que ahorita vamos a ver, ahorita déjenme acabar. Tienen que estar todos dañados o todos sanos. Porque la integración del cerebelo, Emiliano, es que no puedo discernir, no puedo permitirme, no puedo decir, aunque no tenga información propioceptiva, yo puedo coordinarte con la pura información que tengo motora o vestibular. No tengo que tener las tres. Porque si no va a haber dismetría.
¿Sí? Ahorita lo vamos a ver otra vez. Bueno, y luego, entonces todo esto es motor, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en la porción anterior inferior al flóculo nodular, que recibe información ¿de dónde? ¿Qué vía termina ahí? Vestibular. La vía vestibular. De tal suerte, es lógico, que para poder yo mantener un buen tono y posición, necesito información sensitiva, proprioceptiva. Necesito información vestibular, dónde estoy en el espacio. Y cómo va el movimiento, o sea, motora. Para que toda esa información la junto, la regreso hacia la vía cortical superior, hacia la regreso otra vez a la vía motora y digo, el siguiente movimiento debe ir así, porque ya vas así, ahora el siguiente vas a. Esto parece muy complicado, pero lo hacemos totalmente inconsciente, ¿verdad? El hecho de que Diego haga así, ¿ya me expliqué? Es una serie de movimientos, porque si tuviéramos nomás la vía piramidal, haría así. Para hacerlo así necesita toda esta información. Y que nomás llegué hasta aquí, también necesita el cerebelo. Y que si lo hizo duro porque no lo estoy pelando, entonces también necesita el cerebelo. ¿Ya me expliqué? Dime. Entonces, consideraría que la vía extrapiramidal no interfiere en la coordinación del movimiento. ¿No interfiere? No te Bueno, entendí. No entiendo la pregunta otra vez. Que las tres principales o únicas sistemas o vías que coordinan el movimiento son la motora, la flóculo nodular y la propioceptiva. ¿Y? Es que, bueno, en el examen de neuro decía cuáles son las tres vías que coordinan el movimiento, y la respuesta pues eran esas tres vías, y yo puse extrapiramidal, o sea, dos de esas y extrapiramidal, pero pues, extrapiramidal también se puede considerar que coordina movimiento, ¿no? Aquí, si te preguntan por núcleos extrapiramidales, entonces no es el cerebelo. Pero si te preguntan por influencia extrapiramidal, entonces ahí va el cerebelo. Porque yo les acabo de decir, toda esta información que está recopilando el cerebelo, la regresa hacia la vía motora otra vez para coordinar el siguiente movimiento. ¿Me explico? ¿Y cómo lo hace? A través de núcleos extrapiramidales. No hay una fibra que vaya directo del cerebelo a la corteza precentral. Va haciendo los relevos, ahorita lo vamos a ver, va haciendo relevos hasta que llega, y los relevos son extrapiramidales. Entonces el cerebelo se conecta con la vía extrapiramidal para que la extrapiramidal module la vía primaria. ¿De acuerdo? ¿Se te está entendiendo esto? No se está entendiendo ni madre, ¿sí? ¿Marcelo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, mira, Diego, esto quieren saber ustedes, las interconexiones, ¿verdad? El cerebelo tiene la inmensa capacidad de interconectar ambos hemisferios cerebelosos para esta información, y también recibe, que no nos vamos a meter con ello por falta de tiempo, también recibe haces medulares de tipo reflejos, ¿verdad? Y que son necesarísimos para nosotros mantenernos vivos. ¿Se acuerdan que la sustancia reticular ascendente se encargaba sobre todo de estimular los movimientos antigravitatorios? ¿Qué quiere decir antigravitatorio? Evitar que te des la madre. ¿No es cierto? Vas de caída y a ver qué haces. Metes la mano, la rodilla o ténsala, a ver qué haces porque tú no quieres caerte. ¿Me expliqué? Bueno, esto lo hace a través del cerebelo también. Nunca bueno, no sé si han tratado, ¿ustedes han estado a punto de caerse dormidos? Sí. Y uno hace un movimiento, ahí es un reflejo antigravitatorio. Y eso que estás dormido. ¿Ven? Ahora, si de plano no tienen la capacidad de activar el sistema retículo cerebeloso, pues si pum, caen y se dan y caen. Yo tenía un amigo que caía y seguía dormido, el desgraciado, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver aquí. Entonces, las principales conexiones del cerebelo son recibir información propioceptiva de los haces gracilis y cuneatus, recibir información vestibular desde los núcleos vestibulares de la vía vestíbulo-coclear,
y recibir información motora desde los núcleos del puente. Bien, vamos a ver eso después. Ya acabamos. Pausa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces no nos clavamos con las vías. Ahorita vamos a ver las vías. Pero el cerebelo. O sea, El porque luego cerebelo. ponen el dibujito del mono. No, ahorita vamos a ver nada más las que queríamos cubrir en este semestre. Ah, sí. Ajá, de los dedos Sí, grandes. pero es lo mismo que dijimos, ¿no? Mande. Venía de que en el verbis lo axial y lo Una demás. señora que tenía un tumor, Yo eso lo vi. Ale. tenía un tumor o una afección en el nódulo flóculo-nodular, creo que un trauma o algo. Y ella decía que un escalón y ella podía ver su pie ya en el piso, pero sentía como si se fuera más, o que recarga la mano en la mesa y ella puede ver que su mano está aquí, pero ella siente que está abajo. Entonces es todo la fricción esa del espacio que ella siente que su brazo está en otro lado, Sí. lo puede ver acá. Hay una serie de ahí hay que ver muchas otras cosas. Bueno, podría ser que realmente ella tenga una percepción, una propiocepción totalmente normal, o que tenga una percepción visual anormal. También, junto con el daño, no sé qué le causaría el daño. No sé si- Decía, era una bailarina que se había pegado en la cabeza. Bueno, no sé, no estoy seguro de a qué se debería que ella veía el brazo más allá de donde estaba. ¿Tú No, dices, ella no? lo sentía. O sea, ella podía ver que su Pedía ver el brazo aquí, pero lo sentía más ella lo abajo. sentía más abajo. Bueno, entonces eso sí es propiocepción. Hay un daño de profundidad o de extensión. Es una como dismetría propioceptiva. Eso lo van a ver después en neuro. Vamos a seguir entonces con esto. Vamos a ver ahora en las principales vías y al último terminamos con meninges. Vamos a ver, hay muchas vías que no vamos a cubrir pero vamos a ver la vía motora, las vías sensitivas, la vía visual y la vía auditiva. Y yo creo que con eso quedamos con las más importantes. Pero hay otras series de vías, sobre todo reflejas, que no vamos a ver aquí. Bien. Las sensaciones, cualquier tipo de sensación, nace en la periferia y viaja hacia el cerebro, ¿verdad? Puede ser a nivel de la piel, puede ser a nivel de los tendones y músculos, puede ser a nivel del ojo, puede ser a nivel del oído. Nacen en la periferia y viajan hacia la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Para viajar estas sensaciones, tienen que irse a través de los nervios. Las principales sensaciones que tenemos es de dolor y temperatura, que están en receptores casi siempre superficiales de la piel, terminaciones libres, que nos dan esa sensación. Y las otras, eso le llamamos esteroceptivo, ¿verdad? Dolor y temperatura. Y las sensaciones que vienen de la profundidad de nuestros ligamentos y tendones que están cerca de las articulaciones, de los músculos, que nos da la sensación de dónde está nuestro cuerpo y en qué posición está nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que llamamos propiocepción. Recuerden que la propiocepción también incluye el tacto superficial, o sea, no el dolor de temperatura, pero sí el roce y la discriminación entre dos puntos. Eso también es propioceptivo, ¿de acuerdo? Y el tacto grueso es esteroceptivo. Es esteroceptivo porque eso ya es presión. ¿De acuerdo? Yo puedo convertir un tacto fino, propioceptivo, y si le sigo apachurrando, lo meto en una presión. E incluso lo puedo hacer que duela, si empiezan a apretar lo suficientemente fuerte. ¿Se entendió? Es cuestión de ir cambiando los receptores, los estímulos de los receptores. Doctor, ¿y con lo de discriminación se refiere a saber de qué es? Discriminación de dos puntos quiere saber Dos alfileres. si tú puedes determinar si te estoy tocando con un objeto o con dos. Entonces todos nosotros tenemos cierta capacidad de distinguir a cierta distancia esos dos puntos. O sea, pero en cuanto a posición, no en cuanto al... de No. que No, en cuanto a distancia. No. No posición, sino en cuanto a separación. Ah, ok. Es decir, tú solo lo pueden hacer. Si ustedes toman dos pequeños alfileres o agujas juntos, pegados, y le hacen así, no saben que son dos. Entonces los empiezan a separar y donde ustedes digan, son dos. Ese es tu grado de discriminación entre dos puntos. ¿Me expliqué? Ah, ok. Ya. Eso es propioceptivo. Bien, entonces, estas sensaciones viajan por los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central. Los nervios periféricos son cordones, entonces,
que durante todo su trayecto tienen fibras motoras y sensitivas. Las sensitivas que viajan hacia arriba y las motoras que vienen con la orden de contraerte o de relajarte. ¿Me expliqué? Pero van en el mismo nervio. Si ustedes dañan un nervio, están dañando para esa región del cuerpo la sensación y la motricidad. ¿Ya me expliqué? Excepto en el canal raquídeo. Porque cuando el nervio nace, cuando está en el canal raquídeo, en las fibras, esto es lo de adelante del paciente, porque este es el cuerpo vertebral, y esto es lo de atrás, esto es la apófisis espinosa. Entonces, las raíces sensitivas nacen del asta posterior de la médula espinal. Mientras que, llegan al asta posterior porque son sensitivas, van llegando. Mientras que las motoras nacen del asta anterior. Y durante este pequeño trayecto, que es de aproximadamente 15 o 17 milímetros, están separadas, porque está la raíz posterior que va llegando y la raíz anterior que va saliendo con función motora y sensitiva separada. En ese momento, una vez que cerca el agujero de conjunción se unen las dos raíces, ya se llama nervio periférico, que no se llama raíz, sino nervio. De tal suerte que si el daño está en el nervio, entonces tenemos un daño neuropático, una neuropatía. Puede ser traumático, puede ser degenerativo, inflamatorio, lo que ustedes quieran. ¿Se entendió? Pero si el daño está en una de las raíces, entonces es una radiculopatía, porque ahí sí podemos disgregar entre motor y sensitivo. ¿Me estoy explicando esto? Sí. Típico, el ejemplo típico, la herniación del disco intervertebral. ¿De acuerdo? La herniación del disco que está aquí intervertebral se hernía un poquito hacia el medio y un poquito hacia atrás, y lo primero que pesca es la raíz sensitiva. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Dolor. Al paciente lo que le hace es que le duele la cintura, la nalga, la pierna. Es la famosa ciática. Pero sí lo puede mover, nada más que le duele mucho. Ahí está disgregando entre sensitivo y motor. ¿Me está explicando eso? Entonces, cuando ustedes escuchen el término, creo que hay una radiculopatía, entonces el daño está dentro del canal y está seleccionando una o la otra raíz. ¿Han oído el síndrome de Guillain-Barré? Sí. ¿Qué otro nombre tiene el Guillain-Barré? No, pues es Poliradiculopatía simétrica ascendente. Así se llama. Eso es lo que te está diciendo. Va a ir agarrando al mismo tiempo las raíces sensitivas hacia arriba, las dos. ¿Verdad? O las motoras, dependiendo de cómo esté el Guillain-Barré. No sé si me expliqué. Entonces es una poliradiculopatía. Bien. En medio está la médula espinal. Y la médula, o cordón, o la médula espinal, a diferencia del cerebro, sí tiene un buen espacio entre ella y los huesos del canal. Recuerden que arriba están pegados, ¿verdad? Las duras. Aquí no. De tal suerte que la dura madre tiene fuerita de ella, entre la dura y el hueso, una serie de cantidad de grasa y vasos sanguíneos. Y luego por dentro de la dura está el espacio subaracnoideo, o el espacio subdural, y luego está el cordón medular. ¿Me expliqué? De tal suerte que en el canal raquídeo yo tengo dos grandes espacios, o dos grandes áreas. Félix, ¿me estás oyendo? Tengo el área extradural y la intradural. Y en la intradural tengo dos áreas también. La subaracnoidea y la intramedular. ¿Puedes repetirlo, Félix? Estoy viendo la imagen aquí. No, te estoy preguntando eso. ¿Tú lo puedes repetir? No. Diego. Claro que sí. Todo el cerebro, entonces ¿qué me está empiernado? ¿Por qué dices que no? Porque la pía madre es microscópica. No se ve y está totalmente adosada al parénquima del sistema nervioso central, a la médula del cerebro. Y es la que se mete con los vasos en el espacio de Virchow-Robin. La aracnoide está afuera, se queda como una telaraña afuera. Entonces, doctor, dijo que el intradural tiene dos espacios, la subaracnoidea Sí, el espacio subaracnoideo y el espacio intramedular. El espacio de Virchow-Robin es Fuerte. El espacio de Virchow-Robin es el centro nervioso, ¿qué es? No. ¿El espacio Virchow-Robin qué? ¿Qué es? Es un espacio entre ¿Cómo los que es? vasos. ¿Qué era el espacio Virchow-Robin? ¿Qué es? Un espacio entre los vasos. y Es la el pía, espacio ¿no? virtual, pero necesario que hay
entre los vasos que entran al sistema nervioso central y el parénquima cerebral. ¿Me expliqué? Es decir, el endotelio y su membrana basal no están pegados a la glía. Hay un espacio ahí, y ahí hay pía. ¿De acuerdo? Y ese espacio que se llama barrera hematoencefálica, o espacio de Virchow-Robin, o barrera hematoencefálica. ¿Qué fue? Eso hubiera dicho. Lo vamos a ver cuando ya entremos a patología. Porque el edema vasogénico es en ese sitio. Bueno, entonces, si yo les digo ahorita, entré a una cirugía, me pidieron una transoperatoria de una lesión intrarraquídea extradural. ¿Dónde estaba la lesión? Intrarraquídea extradural. Grasa y vasos. Estaba en el tejido adiposo por fuera de la dura. ¿De acuerdo? O una lesión intrarraquídea subdural extramedular. Extramedular. En el espacio aracnoideo. ¿Se entendió? Espacio subaracnoideo. Abajo de la... O hay un paciente que llegó con un tumor intramedular. Está en el parénquima de la médula, en el espesor. ¿Me expliqué? Ya aprenderán ustedes con el tiempo que hay lesiones que prefieren hacer una cosa y otras que prefieren otra localización. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿ahí vamos bien? Bien. Si le quito los huesos, entonces quedo aquí viendo el cordón medular. Las raíces, esta es la sustancia gris, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Las raíces anteriores siempre son más gruesas que las posteriores. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. ¿Así, sí o no? Entonces, esta raíz es raíz ¿qué? Motora. ¿Y esta de atrás? Sensitiva. Esto que está aquí es el ganglio de las neuronas sensitivas. Es decir, el cilindroeje que lleva la información sensitiva desde la piel o donde sea hasta la médula, su cuerpo, su neurona, está en el ganglio. Todo lo demás es el cilindroeje, larguísimo. ¿Verdad? No es sinapsis. No, no es sinapsis. Esa es su neurona. ¿De acuerdo? Las sinapsis se hacen acá, en la sustancia gris de la médula. ¿Me expliqué en eso? Porque son neuronas bipolares. Son neuronas bipolares. Esto es el famoso ganglio raquídeo. Esos son los ganglios raquídeos. Aquí estaban, miren. Aquí están. ¿Lo ven aquí? Esto. ¿Me expliqué? Tiene un epónimo que empieza con la L. ¿Mandé? Tiene un epónimo que empieza con la L, ese ganglio. ¿Epónimo? O no sé. ¿El Lizauer? Ah, no, es otra cosa. Después vamos a ver. Los Lizauer no tienen que ver con los ganglios. Doctor, una pregunta. Mande. En la imagen anterior, el ganglio, o sea, ahí como que están representando que en el ganglio de la raíz dorsal pasa ahí la raíz motora, o no pasa por ahí. No, bueno, ese es un dibujo. Ajá. Pero están separados aquí. Ok, o sea, las raíces motoras no pasan en medio. No. Okay. Está separado. Okay. No. Bien, entonces vamos a seguir aquí. Bien, entonces, si yo hago este diagrama, tengo aquí una parte anterior, ¿la ven? Y esta es la parte posterior. Estas son los astas, ¿qué? Anteriores. O motoras. Y estas son las astas Posteriores. o sensitivas. Y lo que queda alrededor, ¿qué es? Sustancia blanca. Sustancia blanca. Sí, Iker. Yo tengo una pregunta. Por la asta posterior entra todo lo La- sensitivo. Sí, entran las raíces la vía dorsal sensitivas. y espinotalámica, todo entra por ahí, luego ya se separa o entran por... No, vamos a ver la vía. La vamos a ver. Porque no todas las entran así como estás diciendo tú. Pero sí, son sensitivas. ¿De acuerdo? Hay unas que hacen sinapsis ahí y hay otras que no, sensitivas. Y otras que no hacen sinapsis ahí. Pero todo lo que es posterior es sensitivo. Bueno, vamos a ver. Luego, entonces la sustancia blanca de la médula espinal se divide en... Esa es la raíz motora anterior, esa es la raíz sensitiva, ¿verdad? Eso es la sustancia blanca anterior. Son los cordones anteriores de la médula espinal. Ahora le puedo llamar cordones porque ahí es pura sustancia blanca. ¿De acuerdo? Y ahí van haces, usualmente motores, que no van cruzados. Esos van por ese, les corresponde a ese lado. La piramidal. ¿Verdad? Después vamos a ver eso. Pero eso es anterior. ¿De acuerdo? Luego tenemos la sustancia blanca lateral. Ahí están los cordones laterales. Y esos usualmente van cruzados. ¿De acuerdo? Los que van en este lado, que sería el izquierdo del paciente,
llevan información de derecha. ¿Se entendió? Y luego Los tenemos... anteriores no van cruzados, ¿verdad? No, usualmente no. Hay unas excepciones. Esto es un concepto, nomás que quiero que tengan en la mente. Es un concepto. Y en los posteriores, los haces posteriores son sensitivos y tampoco van cruzados. Esa es la vía proprioceptiva. Los cordones posteriores no van cruzados y son proprioceptivos. ¿Se entendió esto? Es como están los anteriores. ¿Se está entendiendo esto o no? Mariana, que estás ahí Laterales. inhalando oxígeno en grandes Solo los cantidades. laterales. Anterior y posterior van de misma lado. Ok. Los laterales son haces que usualmente son cruzados. Bien. Así quedan, miren. En un corte transverso, así quedaría. Aquí están los cordones o haces anteriores, que van por los cordones anteriores, que usualmente son ipsilaterales. Todos estos son cordones que están en laterales, que usualmente son cruzados. Y aquí están los famosos cordones posteriores, de cada lado de la médula. ¿De acuerdo? O sea, Otra. el 1 y el 2 son posteriores. Sí. Sí, esos son posteriores. Del 3 Son los son los proprioceptivos. Otro truco que no se les debe olvidar, digo truco porque les vamos a poner fotos de estos en el examen, es que aparte de que las astas anteriores son más gruesas que las posteriores, el surco anterior es visible y el surco posterior de la médula es invisible. ¿Ven este espacio aquí? Este surco entre los derechos y los izquierdos, del lado posterior no se ve. Para que si no vayan a hacerse bolas y decir, estoy en la médula, pero estoy anterior o posterior. No. Vean el surco anterior. Si es donde ven el surco anterior, eso es para adelante. ¿Se entendió esto, chavos, o no? Sí. Bueno. Y eso es a lo largo de toda la médula, ¿verdad? Eso a lo largo de toda la médula. Entonces aquí tenemos el espacio, esa es la dura, ¿la ven? Esa. Y entonces lo que tenemos por fuera es el espacio extradural. El espacio extradural. En el espacio extradural o epidural, es donde se forman las famosas anestesias epidurales, ¿verdad? Se acuesta el paciente, viene el anestesiólogo, le hace una buen piquete entre dos cuerpos vertebrales, cuerpos vertebrales, penetra los ligamentos y cuando él siente la dura por el punto, se retira, o sea, no la agujera, porque él no quiere llegar al LSR. Como para hacer una punción lumbar. Él nomás quiere dejar sus anestésicos en el espacio epidural. La grasa y el... Pero como aquí en el espacio epidural van a agarrar aquí, esto va a estar protegido, y va a agarrar aquí la terminación de las raíces y el del nervio, entonces el paciente va a quedar anestesiado para acá, sin afectar el cordón. ¿Me expliqué o no? No. Si yo pongo aquí anestesia, aquí, va a pescarme el nervio ya formado, y va a evitar que seleccione entre sensitivo y motor, porque aquí está la dura cubriéndolo. ¿Me explico? Pero otra cosa importantísima, ¿qué corre por el LSR? ¿Qué corre libremente por ahí? ¿Qué corre? ¿Qué fluye por ahí? ¿Cuál? El LSR. Es que dijo, doctor, que corre en el LSR. Que corre en el espacio. Ah, ¿qué corre en el espacio epidural? Ah, pues es que... Bueno, ya. Entonces, ¿qué corre en el LSR? Kim, ¿cuál es el peligro de poner algo en el LSR? Dilo. Se puede distribuirse. Pues se va a distribuir por todos lados. Imagínense que la anestesia se ponga en el LSR. Que el anestesiólogo se le pase agujero y la dura y deje caer la anestesia en el LSR. Donde va subiendo, va durmiendo todo. Imagínate que te duerma acá los intercostales. Pues dejas de respirar. Man. ¿Ah, yo? No. Ah, claro. Es que, siento que está tonta la pregunta, pero si le ponen anestesia, pues porque sí, no siente, pero sí lo puede mover, o ni lo mueve ni lo siente. O sea, eso que dijo de que agarra todo el nervio. No, agarra todo. Entonces, Lo ni lo mueve, mueve. agarra todo. Si agarra el nervio, te pesco, yo te anestesio el nervio, te anestesio las dos fibras, las motoras y las sensitivas. No sé si me estoy explicando. Sí. La famosa epidural de las cesáreas
Durante la cena el paciente no puede mover las piernas. Pero eso también la ponen de que en el parto y si las pueden mover. ¿Mande? No, nada. Ah, no, espérame. En el parto no siempre es epidural, es selectiva. Hay otro tipo de anestesia que es más selectiva todavía. Ahí lo que pueden es bloquear los parasimpáticos. Ah, ok. Pero sí se puede mover ahí. Porque... Ahí sí se puede mover. Una duda, Daniel. Sí, una duda también de la anestesia. Es que si está actuando a nivel de las raíces medulares y no está actuando a nivel del parénquima medular, ¿por qué es que de la epidural va a bloquear de ahí para abajo y no solamente esa raíz? ¿Cómo? ¿De aquí? O sea, en la epidural bloqueas desde donde la pusiste, desde el nivel medular hasta abajo. Sí. ¿Pero por qué hace eso y por qué no solamente...? Porque sigue el trayecto de los linfáticos y de los vasos capilares de aquí del epidurales. Y el flujo es centrífugo, es hacia abajo. Ok. ¿Verdad? Pero acuérdense que esto se hace por segmento. Bueno, esto no se trata de anestesiología, ni siquiera yo me sé mucho. Pero se hace por segmentos. O sea, la anestesia va a bajar 3-4 segmentos. Pero con eso tienes, si tú le pones la anestesia en L5, va a agarrar L5, S1, S2, S3. ¿Por qué? Porque lo quiero de aquí a aquí, dormido de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor por eso Caro dice que ¿por qué puede mover el pie? Pues porque no estoy bloqueando más abajo, ni más arriba. Más arriba. No se va para arriba. No, camina 2, 3, 4 segmentos de anestesia nada más. Lo que tú quieres es que no sienta, para que pueda trabajar el cirujano. Lo que sí es muy peligroso es que la coloques en el paso orainoideo. Y entonces van ustedes a escuchar por ahí un término coloquial que se dice, se le trepó la anestesia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se le fue por el CR hacia arriba. Y entonces puede caer un paro respiratorio al paciente durante una anestesia. Que es lo que ha sucedido con algunos famosos artistas que por andarse haciendo liposucciones y fregaderas, se les trepa la anestesia y se andan muriendo en quirófano. ¿Verdad? Bien. Bueno, entonces, otra. Bien, entonces, vamos a ver la vía motora piramidal. Lo que vamos a ver ahora no es más que el relevo que hacen los haces de los cilindroejes, los haces nerviosos, en diferentes partes del encéfalo para llevar a cabo la función. ¿De acuerdo? Y como ya vimos todas las principales partes y núcleos, no debemos batallar nada para entender. Porque ya sabemos dónde están las cosas, ¿verdad? La corteza es donde se planean y ejecutan los movimientos voluntarios terminados hacia el tronco. Esa es la corteza motora. Recuerden que tenemos la primaria y la de relación. La prefrontal, ¿verdad? La que está por delante. Bueno, estas descienden por la vía piramidal o córtico-espinal, ¿verdad? Que se divide en la vía lateral o cruzada el 80% de las fibras y directa o anterior el 20%. ¿Qué quiere decir esto lateral y anterior? Su localización en la médula. Ya dijimos que los anteriores van directos, ¿verdad? Esos van por el mismo lado. Esos son los cordones, ¿verdad? Son los cordones anteriores. Mientras que el 80% de las fibras se van a cruzar. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. El chiste es mandar una información que llegue al músculo que yo quiero para hacer yo, ¿verdad? Yo. ¿Ok? Bien. Entonces, nace la vía nace en la cortical primaria, nace en la circunvolución precentral. El homúnculo está invertido, ya lo sabíamos, y las partes más bajas del cuerpo están en las partes más altas de la circunvolución. ¿De acuerdo? Y viceversa. Entonces las fibras van a bajar, se originan aquí, en la región precentral. La corteza premotora es donde están todas las apraxias, o todos los movimientos complejos guardados en la memoria, y entonces descienden por la corona radiada y se siguen a la cápsula interna. ¿De acuerdo? De la cápsula interna, esto es rápido y te lo voy a dar por pasos. De la cápsula interna, que ya vimos dónde está y qué tiene a cada lado, bajan al mesencéfalo y forman los pedúnculos cerebrales, las orejas del Mickey Mouse. ¿Verdad? Toda esa vía piramidal. Luego de los pedúnculos cerebrales pasan al puente, por delante del puente, y llegan a las pirámides del bulbo. Forman la pirámide del bulbo. Y en la pirámide del bulbo el 80% se cruza al lado opuesto. Y el 20% baja por el mismo lado. Cuando se cruza la vía y baja por el lado opuesto, ya es el cordón lateral opuesto de la médula. Y se llama córtico espinal cruzado o lateral. Y el pedacito ese que baja por el mismo lado, en el cordón anterior,
se llama córtico espinal directo. ¿Se entendió eso o no? Sí. Sí. Pero ahorita vamos a ver que cuando llegan y hacen la sinapsis, vamos a suponer que esta orden va al brazo, a unos de los dedos del pulgar. Hace ahí en C7, T1, T2, ahí hace sinapsis. Y entonces, este ya viene cruzado. Este ya viene cruzado, ¿de acuerdo? El 80% viene cruzado. Hace sinapsis en el asta anterior de ese lado, porque ya va cruzado. Hace sinapsis para ir a T1. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Pero el directo, el que viene directo, cuando llega a T1, se cruza por la sustancia blanca y hace sinapsis en la asta anterior contralateral de T1. De tal suerte que cuando sale la orden motora, el 100% se cruzó. Ah, cabrón. Allá ustedes, los tres tristes tigres, ¿sí lo entendieron? ¿Tú? ¿Alan? ¿Tú? No entendí lo último. O sea, que se cruza la directa. La directa baja. Cuando va directa, del mismo lado. Cuando le corresponde salir, entonces se cruza por la sustancia blanca y va al asta anterior contralateral, o sea, del otro lado, donde ya hizo sinapsis la cruzada. O sea, hay un punto en el que tiene que estar siempre 100%. Ah, claro. 100% cruzado. en el otro lado. Entonces, como las tres ya cruzaron, les falta estas cruzadas después. Y cruzan el nivel. Y cruza el nivel que le corresponde. Para cuando sale la orden, yo dije T1, pero puede ser cualquier segmento. Cuando sale la orden ya va al 100% cruzada. ¿Se entendió esto o no? Kim. ¿Por qué no bajan todas por un lado? Porque la vida es cruel. Esto es filogenético. Pero la vida es así. Adil. Si hay una lesión del tracto contralateral, córtico espinal lateral, pero quedan todavía las fibras de la directa, todavía puede mover la mano y así, o menos. ¿Eso no? Lo puede, pero menos. Pues por eso no sé. Si tú le quitas a tu pulgar, vamos a suponer, yo quiero hacer esto con mi pulgar, y le quitas el 80% de la fuerza, entonces, ¿qué? Pero no dice el clínico o el paciente, no dice, fíjese que me falta como el 80%. ¿Qué dice? Doctor, tengo mucha debilidad, no puedo mover el dedo, mire, tengo mucha debilidad. Entonces tú dices, no está pléjico, pero está parético. O sea, no está totalmente paralizado, pero está muy débil. ¿Se entendió? Sí. Y los pacientes notan si lo que falta es el 20%. ¿Se nota? ¿O realmente el otro 80% compensa? No nota. Lo que el médico es el que interpreta. ¿Tengo una parálisis total o tengo una paresia severa? Pero si Pero, por falta... ejemplo, si en la vía recta, La vía recta, directa. recta, es la que está dañada, el paciente no tendría No lo nada nota. de síntomas. Sí, es lo que... Bueno, notar. En la siguiente diapositiva. Está muy rota. Ahí. ¿Qué tiene? O sea, sí importa eso del 80-20, porque, por ejemplo, si se lastima en el lado en el que van juntas todavía, pues va a ser lo mismo, y si se lastima en el lado izquierdo... A ver, espérame, otra vez, dime en el lado en que van juntas. ¿Cuál es este lado? ¿A qué te refieres? O sea, ¿Qué nivel? ahí se separan, pero si hay una lesión en el lado izquierdo, ya la otra ya cruzó. Pero si Esta hay viene una cruzada, lesión- esta ya viene cruzada. Si hay una lesión antes, pues las dos van juntas. Ah, pues entonces sí hay una lesión central. No, pero nosotros decimos de que cuando ya se separaron 20... En la morada, no se importa. cuenta. Que En la morada, si un daño en la morada. Por eso, pero... Si tú dañas aquí, tú dices aquí, acá. No, abajo. Si hay un daño en la morada, también se lastima la roja porque van juntas. No, ahí ya está. pero ya se separaron. Después de la pirámide, después de la cruce de la pirámide, no van juntas. Esta va por el... Vamos a suponer, este es el lado izquierdo del paciente. Después del cruce, el 80% de sus fibras izquierdas van por el lado derecho de la médula, porque van cruzadas. Y el 20% van por el lado izquierdo de la médula. El 20%. No van juntas. ¿Cómo dices que van juntas? No te entiendo. Es que en el O dibujo sea, se si ve hay muy una lesión pequeño. lateral, Más bien él ya dice se arriba de la cruzó pirámide. el 20%.
No. El 80%. Hasta que llegues al sitio que tú quieres Por estudiar. eso, una lesión en un sitio. Ah, no, ahí sí ya se cruzó todo. Ahí se dañó todo. Exacto. Sí. Entonces es lo Pero mismo no, que se daña no, ella que se daña no, antes. no es lo mismo. Porque Porque, antes no hay o sea, mira, vamos a suponer, le metes un balazo aquí, en T1, en T1. Pierdes el 100%. Pierdes el 100%. Pero hay fibras que siguen bajando a T2, T3, T4. Pierdes todo el lateral de este lado. Sí, del sitio. De aquí para abajo no va a haber lateral. ¿Me explico? Pero de aquí para abajo sí va a haber anterior. Y como estas van haciendo sinapsis así, más abajo, va a tener cierta paresia, cierta debilidad. De ahí para abajo. Pero va a haber un punto que está totalmente paralizado. Ahora sí te quedó. Sí, yo me refería a un sitio en específico. Sí, cuando veamos el sitio específico, ese ya se chingó, todo. Pero de ahí para abajo tienes que valorarlo. Esto vamos a ver ahorita, vamos a ver en mi sección de Brown Sequard. Esa es otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, ¿se está entendiendo esto, chavos? Entonces, nace la vía piramidal en la corteza. Ahora sí vámonos más rápido, ya saben ustedes todo. ¿Cómo se llama esto? Corona radialista. Cápsula interna. Entonces, nace, se acomoda casi toda en la cápsula interna. Las fibras que van anteriores. ¿Cuáles son anteriores? Corticopontinas. Todas corticopontinas. Mientras que todo el haz piramidal restante va en el brazo posterior. ¿Se entendió? Recuerden que ahí van, en el haz piramidal, van las corticopontinas, van las corticonucleares y van la piramidal. ¿De acuerdo? Las corticonucleares, ¿por qué les llamo así? Van a los núcleos de los pares A craneales. los núcleos motores de los pares craneales del lado opuesto. Porque recuerden que se tiene que cruzar la vía. Bueno, y entonces, luego llegan a dónde? Y forman los, ¿cómo se llaman estos? Pedúnculos cerebelosos, aquí. ¿Se entendió? Luego bajan, atraviesan el puente y aquí la porción córtico-pontina hace sinapsis. En esos núcleos. Y de ahí se van hacia dónde? ¿Hacia qué parte del cerebelo? Al neocerebelo. O sea, lóbulo posterior, al neocerebelo. Juan, ¿estás entendiendo? Sí. Era la verde, ¿verdad? Era la verde, sí. Pónganse la verde. La verde sí. era la posterior. Sí, nada más que en el examen no vienen colores. No, ya sé. Ah, Ya me ok. las vas a ver. Corticopontinas, corticonucleares y... La piramidal propiamente dicha, que se llama córtico espinal. Pero yo lo quiero, se lo repito porque esto para mí es muy lógico y me hace aclaramientos. Oye, fíjate que tengo un daño córtico nuclear. Ah, bueno, no tienes problema en los brazos ni en las piernas. Tienes brazos en algunos de los pares craneales. ¿Me expliqué? ¿Se entendió esto o no? Bien. Entonces, luego, después de que cruza el puente, forma la vía piramidal, forma aquí la ¿qué? Las pirámides. Y luego aquí el 80% se cruza. ¿Verdad? En la decruzación de la vía motora se forma, acuérdense que por delante quedan las pirámides del bulbo y atrás se está formando la decruzación sensitiva. ¿Cuál es esa vía? No. Sí, pero ¿qué vía es? Propioceptiva. Grácil y... La propioceptiva se está cruzando atrás. ¿De acuerdo? Son los dos cruces del bulbo, el motor y el sensitivo. Bien. Luego, de aquí, de los núcleos del puente, o sea, me estoy regresando tantito, todavía no va. De los núcleos del puente van a dónde? Al cerebro. Al cerebelo. Entonces tengo, de la vía córtico-pontina va, de la corteza motora siguiendo la cápsula interna a los núcleos del puente. Y de ahí va al cerebelo, ¿verdad? ¿A qué parte del cerebelo? Al neocerebelo. Pero una vez que se integra ahí, junto con la información propioceptiva y vestibular, salen fibras que van al... ¿Qué parte es esto del Mickey Mouse? Núcleo rojo. El núcleo rojo. ¿Me van siguiendo todos? Sí. Esa es la rubro. Y luego, del núcleo rojo, hay fibras que suben al tálamo. ¿De acuerdo? Y en el tálamo se integran junto con las fibras nigroestriadas que están saliendo del mesencéfalo a los núcleos basales. ¿De acuerdo? Por eso el tálamo es el centro de integración de la modulación de la vía piramidal, porque llega tanto la información cerebelosa como a los núcleos basales. Pero está ese nigra. Y luego de ahí se regresa a la cortical primaria para que el siguiente movimiento esté de acuerdo a la información propioceptiva, vestibular y motora que llevas.
¿Se entendió esto? ¿Cómo se llama este haz? Este que vamos a decir. Córtico, ponto cerebelo. Córtico. Punto C. A ver, la vía se llama córtico, ponto, cerebelo, rubro, tálamo, córtico, espinal. Porque luego baja otra vez. A ver, otra vez. Ya para la nueva información. Shot, sí te lo sacas mal. Sí, y entonces ya sale otra vez la información piramidal. Tipo un drinking game Que donde así está constantemente. ¿Me expliqué? Víctor, ¿entendiste esto? ¿Cómo se llama el haz? Espinal. Córtico espinal. Y entonces, cuando se nos dice, oye, ¿cómo la vía extrapiramidal está modulando el haz piramidal? A través de información nigroestriada y a través de información cerebelo, rubro, tálamo, espinal. ¿Verdad? Y entonces mi movimiento es modulado, es exitoso, es como yo quiero. Porque no se han puesto a pensar lo que somos capaces de hacer con nuestros movimientos. Desde una caricia muy bonita y finita a un bebé recién nacido, hasta un chingadazo para tratar de matar a alguien. ¿O no? Y es un movimiento, más que está modulado. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, abusados con este haz, porque se lo vamos a preguntar fácilmente. Bien. Este nombre completo. Sí. Entonces, ya que llega a la médula espinal, la porción del 80% se localiza ¿en dónde? Lateral. Y entonces va cruzado, ¿verdad? Porque se cruzó en el bulbo. Entonces es el haz córtico espinal cruzado, mientras que el 20% va directo, ¿verdad? Y ese se llama haz córtico espinal directo. ¿Se entendió esto? De todos modos, cuando le llega su orden adecuado, su segmento adecuado, se cruza por la comisura anterior aquí y va y hace sinapsis en las neuronas motoras del lado opuesto para salir, ya todo cruzado. ¿Vamos bien hasta ahí, Miguel? Mati, ¿te sabes tú? Jocelyn. Una pregunta. ¿Es una neurona pequeñita la que hace que el 20% se llegue para allá? No. No. Estas son fibras nerviosas. Okay. Aquí no hay sinapsis. Ok. Estas nada más cruzan. Ok. La sinapsis es aquí. Exacto. ¿De acuerdo? Porque la vía motora, a ver, ¿qué es esto ya qué es? Haz córtico espinal. La vía motora tiene para fines prácticos de función 2 neuronas nada más. Tiene más, pero para fines prácticos tiene 2 neuronas. La neurona cortical, que es donde nace, y luego viene un cilindroeje hasta que hace sinapsis en el asta anterior. Y esa es la neurona inferior. Si se daña el haz en cualquier punto, desde la corteza hasta antes que haga sinapsis, en el segmento que le responde, es lesión de neurona motora superior o alta. Pero, doctor, perdón, ¿era hasta anterior? Hasta anterior, Ah, es motora. ¿O no? No, sí, Hasta, en el asta anterior. Pero, si se daña la neurona del asta o las fibras después de que salieron de la neurona, entonces se llaman lesión de la neurona motora inferior o baja. ¿Me expliqué? En cualquier punto. Si yo le doy un balazo al paciente aquí, es obvio que va a producir una lesión de neurona motora superior. Pero si le doy un trancazo aquí, en la médula, vamos a suponer que esto es, no sé, T12, ¿de acuerdo? Le doy una pequeña lesión por aquí. Para algunas neuronas, para algunas partes del cuerpo, va a ser neurona motora alta. Por ejemplo, T12 va a la porción de mis dedos acá. ¿De acuerdo? Pero la vía debe de seguir bajando para mi pierna. Si yo lo daño aquí, y daño las astas, toda la médula aquí con sus astas anteriores en T12. Entonces ahí todo esto es neurona motora baja porque estoy dañando incluso neuronas motoras. A ese nivel. Pero los haces que sigan bajando, ya no van a poder seguir bajando. Porque ya destruí todo esto. Entonces para ellos es neurona motora superior. ¿Se entendió ese juego de palabras? Sí. Mientras que para mi mano es neurona motora baja, para mi pierna es neurona motora alta. Porque él todavía no es sinapsis. Para él todavía no era la sinapsis. Y anestesia cosa lateral. Entonces, bueno, ya vamos a ver los síndromes. Lo que les quiero decir es que el paciente dirá, bueno, fíjate que tiene esta parte del brazo totalmente paralítica, flácida. Tiene un poco de clonus, ¿verdad?
Y en la pierna está rígido y con Babinski positivo. O sea, tengo aquí una motora baja, pero abajo tengo una motora alta del mismo lado. Porque había fibras que estaban no en sinapsis. ¿Se entendió eso, chavos? ¿O no? ¿No se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden, si es antes de la sinapsis, es neurona motora superior. Como está dañada la neurona motora superior, en este caso en particular, para toda esta parte del cuerpo que no recibió ya la fibra, hay un síndrome de extrapiramidalismo. Es decir, no tengo vía primaria, pero sigo teniendo vía piramidal por los reflejos de la médula. Entonces tengo Babinski, tengo reflejo palatoplatar, tengo hiperespasticidad, hiperreflexia. ¿Me expliqué? Tengo los reflejos superficiales están exagerados, cremasteriano y eso. Entonces tengo neurona motora alta ahí. Es el síndrome de neurona o extrapiramidalismo, o neurona motora alta. Y cuando daño, mire, aquí está. Tiene atrofia moderada por desuso, tono muscular aumentado espástico, reflejos hiperrefléxicos, cutáneos y plantar extensor Babinski positivos y fasciculaciones no hay. Pero la atrofia es más de la otra, ¿no? La atrofia es con el tiempo. Ah, ok. Con el tiempo. Eso no es con el tiempo. Pero si daño la neurona motora baja o el nervio, entonces no le va a llegar nada ya, ninguna información de ningún tipo. Entonces se llama neurona motora inferior o baja. ¿Y qué voy a tener? Atrofia marcada, precoz, mira, precoz, porque este es con el tiempo. Ah, sí. Hipotonía, reflejos musculares con hipoarreflexia, reflejo flexor presente por la hiperextensión, fasciculaciones presentes, lo que no había acá, y una distribución difusa del daño. Entonces esto se llama neurona motora baja. ¿De acuerdo? Hay unos niños con tan mala suerte genética que nacen sin las neuronas motoras anteriores de la médula. Entonces, ¿cómo están? Ellos nacen sin las neuronas motoras anteriores. Espásticos. Hipotónicos. ¿Espásticos o hipotónicos? Hipotónicos. ¿Cómo fue? Hipotónicos. Neuronas motoras anteriores. No tienen neurona motora anterior. O sea, rigidez. ¿Verdad? ¿Mande? No, rigidez. Sí, rigidez. No, están totalmente flácidos, están totalmente, como dice acá, aquí. ¿Alta o superior? Sí, no hay nada que Están totalmente arrefléxicos, hipotónicos. A ver, ¿se entendió esto que dije? Pero es que dijo neurona anterior. Neurona motora anterior. Eso da las anteriores. Sí, se refiere a los núcleos anteriores, creo. O sea, Los núcleos de la sustancia anterior. O sea, la anterior. O sea, la neurona inferior. A ver, Pensé que se refería a las espinotas. dije neurona motora anterior. O sea, la baja. La neurona baja. O sea, No, es que no sé por qué dicen núcleos de las. ¿Cómo dijiste? ¿Núcleos de qué? Los núcleos que están en la médula. En los cordones anteriores. En los. O sea, la sustancia gris anterior, pues. En las asas No hay todo es la sustancia gris con toda pareja. No hay el núcleo del T1 ni el DL2 Ah, ni no, el por eso, DL5. pero esos niños no tienen anterior, sí tienen sustancia gris posterior. Sí. Ajá. Ah, estas anteriores. A ver si entendieron. Nace un niño con una deficiencia funcional o ausencia anatómica de neuronas motoras anteriores. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está? Vamos a darle aquí. ¿Está espástico o está hipotónico? Hipotónico. ¿Está hiperrefléxico o arrefléxico? Arrefléxico. ¿Verdad? Se le llama floppy baby syndrome. ¿Qué quiere decir floppy? Todo flaco. flojo, aguado. ¿Verdad? Suelto, aguado. ¿Verdad? Ese es un ejemplo típico de neurona motora baja. ¿No? ¿Se me hace que no están? Sí, sí, sí. ¿Está dicho? Miguel. ¿Sí? Y luego, doctor, siempre Fuerte, Juan. ¿Qué son fasciculaciones? ¿Qué son las fasciculaciones? Son contracciones repetidas. Pero, ¿cómo vamos a tener fasciculaciones si tienes dañada la neurona? Porque son arcos reflejos. Y como el arco reflejo usa 3 segmentos, este está dañado, pero estos dos no, entonces ahí se están produciendo arcos reflejos seguiditos. Y está fasciculando el paciente, ¿verdad?
Bien. Doctor, los floppy baby así se quedan los, o sea, así crecen. ¿Cuál? Los floppy babies así crecen y no, o sea, no. Bueno, dependiendo de la gravedad, hay tres variantes del síndrome. Todos los niños que nacen sin neuronas motoras en todo el trayecto, todos se mueren. Los que tienen nomás segmentitos y esos viven más. Hay tres variantes se llama atrofia espinal aguda de la infancia. Bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué quiere decir córtico nuclear? Los pares craneales. Motores, porque estamos en la vía motora. Y la vía motora va a los pares contralaterales, a los núcleos contralaterales, porque también es cruzado. Debe ser cruzado. ¿Se entendió? Hay algunos núcleos donde se pueden recibir fibras de los dos lados, pero son totalmente difíciles de valorar, excepto en el séptimo par. El séptimo par, esos son núcleos motores contralaterales, como les dije ahorita. Y aquí es lo mismo, chavos. Aquí es lo mismo. Es de cuenta que estamos hablando de la médula espinal. Si el daño está en cualquier parte de la vía antes de que haga sinapsis, ¿es que alta o baja? Alta. ¿De acuerdo? Cuando es en los pares craneales, los neurólogos y los gringos dicen tiene un daño central del tercero o del séptimo o del octavo. ¿Qué quiere decir? Alto, previo a la sinapsis o central. Antes del tallo, digamos. Así. Y cuando es en el núcleo después, tiene un daño periférico. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Bien. Entonces, aquí está. La lesión periférica es postsináptica, después de la sinapsis en el núcleo. Y entonces es del mismo lado de la lesión. Si la lesión es central, tiene que ser del lado contrario a las manifestaciones clínicas, porque es antes del cruce. ¿Se entendió esto o no? Excepto, bueno, no excepto, sino que hay una manera en que, ahí está, miren, si esto es a las lesiones centrales también le llaman los clínicos supranucleares, entonces, o antes del núcleo. Entonces, doctor, central es contralateral. Sí. El daño es contralateral a las manifestaciones clínicas. Y las periféricas son ipsilaterales. ¿Estás entendiendo esto? Sofi, ¿estás entendiendo tú? Sí, eso es lo que habíamos dicho de lo de lo. Sí, Exacto. Bien. Bueno, ahí la lesión es periférica, ya es del núcleo para allá. Doctor, entonces si es periférico, o sea, después del núcleo, ¿es bilateral o no? Ipsi. No, estamos O sea, no, hablando para un nervio dado. Ajá, pero, por ejemplo, si tiene una afección de que solo... O sea, si es central, ¿es bilateral o es bilateral? No. Es contralateral. Si es central, es contralateral. Ajá, y si es después del nervio, entonces es ipsilateral, pero no bilateral. Nunca bilateral. Ipsilateral. No, puede o sea, ser. sí, pero... Si yo le meto dos balazos pero... aquí, es bilateral. Mira. Ok, sí. Piensa nada más en un par. Sí. El tercero. Ajá. ¿Verdad? Sí. Si es central, para el tercero, si es central, es el contralateral. Fue la lesión está en el otro hemisferio. hemisferio. ¿Y es periférico es en el mismo? En el núcleo o después de que nace. O sea, en el mesencéfalo de ese lado o después de que sale el nervio. Okay. Entonces es periférico ipsilateral. Okay. Marcelo. ¿Y el cuarto par, doctor? ¿Qué tiene el cuarto par? El cuarto está doblemente cruzado. Ajá. No lo vamos a mencionar aquí. Ah, ese está doblemente cruzado. Pero si así, la mitad de ustedes no van a pasar el examen, imagínate. Vamos a ver. Bueno, en el séptimo par es un buen ejemplo de que se reciben fibras de los dos lados en algunos núcleos. El séptimo par está formado por, acuérdense que está, ¿en dónde está el séptimo par? Cintia, ¿dónde está el séptimo par? En la unión del puente y el... ¿Cómo le llamamos el colículo facial? En el colículo del facial, ¿verdad? Está el sexto rodeado por fibras del séptimo. ¿Se entendió esto? Bien. El séptimo par, su núcleo es ovoide y la parte alta del núcleo del facial recibe fibras de las dos vías corticales, de las dos vías piramidales. Mientras que la parte baja del núcleo romano recibe fibras de ese lado. ¿Se entendió o no?
el núcleo del facial, la parte baja del facial, del núcleo del facial, reciben fibras nomás de ese lado. Vamos a suponer el facial derecho. La parte baja nomás recibe fibras de las córtico espinal de ese lado, del lado que viene no, bueno, a lo mejor estoy confundiendo porque es de ese lado, no. A ver, el séptimo par, si no recibiera fibras más que como debe ser, todas las fibras del lado derecho vienen del lado izquierdo, porque es contralateral. Bueno, la parte alta del facial recibe fibras contralaterales e ipsilaterales. También recibe fibras de ese hemisferio, no nomás del lado contrario. ¿Se entendió o no? Y entonces, ¿cómo lo podemos ver esto? Bien, de la siguiente manera. Si el daño es periférico, ¿qué quiere decir periférico? Después del núcleo. No importa de qué lado vengan las fibras, ya no van a poder pasar, porque es periférico. Y el paciente tiene una hemiplegia de toda la hemicara de ese lado. ¿Se entendió? Sí. Pero si el lado es central, si la lesión es central, vamos a suponer en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Estas fibras están inhibidas para llegar al núcleo. Pero las que llegan del lado derecho, esas no, esas sí llegan. Entonces, ¿qué pasa con la cara del paciente? Las fibras dañadas que no reciben paralizan la parte baja de la cara. Mientras que las fibras de ese lado que sí estaban intactas van a permitir que la parte alta de la cara siga funcionando. Entonces, en la parálisis central del facial está paralizada la parte baja, pero está moviéndose la parte alta. ¿Me expliqué? Y en la periférica está toda la hemicara paralizada. ¿Se entendió esto? Pero sí tiene disminución. Ah, no, sí está disminuida, pero cuando menos la mueves. Esa es la parálisis de Bell. El problema está en que la parte alta de la cara, pues nos la movemos muy poquito, porque son las arrugas de la frente. Pero es muy bueno saber que el paciente puede o no pueda tener arrugas en la frente. Puede o no arrugar la frente, dime. Si la lesión es central, ¿también se dañaría la parte alta ipsilateral? No. Si la lesión es central, o sea, no, porque de este lado, sí. No, porque le entran solamente son algunas nomás van al lado contrario. Este nomás va al lado contrario. Pero no es como acá que viene. ¿Sí? Sí, las dos. Pero pero esto está disminuido, pero no está paralizado. Y esto sí está paralizado. Mira, vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Vean. Cuando tenemos una parálisis completa, el paciente conserva cierto tono y arrugas de la hemicara normal. Y la hemicara dañada está totalmente inexpresiva porque está paralizada. ¿Me estoy explicando o no? Cuando se le pide al paciente que contraiga los músculos, nos va a poder contraer los normales, nada más los que sí funcionan. Y entonces parece ser que la boca, el ojo se desvían hacia este lado, porque estos sí están jalando, mientras que todos estos están paralizados. Pero vean que no hay arrugas en la frente, porque es una periférica. ¿Me estoy explicando? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿De qué lado está la parálisis? El de ella. ¿Qué lado de ella? El derecho. El derecho de ella. ¿Ven los pliegues? ¿Y ven la falta de tono de los cachetes? ¿O no? Y eso que ella no está haciendo ningún esfuerzo, aparte de tosis. Eso que no está haciendo. Cuando ustedes le digan, a ver, enséñame los dientes, entonces la boca se va al lado sano. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces en la foto anterior es una parálisis facial periférica. Esto es periférico. No, pero en la foto de esa. Esa es periférica también. Y de la derecha. Es una parálisis periférica derecha. Sí. Esta es la más común que hay, por eso les pongo este ejemplo. ¿De acuerdo? Porque es la famosa parálisis de Bell. ¿Han oído esa mencionar? Entonces, ¿mandé? Sí, cuando hay una neuritis, probablemente viral, seguramente viral o de algún otro tipo, entonces paraliza el nervio facial todo, tanto las fibras cruzadas como las que reciben de los dos lados, entonces él tiene una hemiplegia de toda la hemicara. Ah, o sea, la de Bell es la que es periférica. Sí, la de Bell es periférica. Porque te dé un aire. Es lo que dice la gente, es que estaba cenando, salió
y regresó allá así. Le dio un aire. ¿Verdad? El problema del BEL es que hasta un 30% de los casos no se recuperan nunca. Entonces, no sabes cómo le vaya a tus pacientes después de varios meses. Bien, entonces no se nos olvide, jóvenes, que la vía piramidal está fuertemente influenciada por estructuras extrapiramidales. ¿Se acuerdan? Los núcleos basales, el cerebelo, que le da esa coordinación a la vía. Es muy importante que no se nos olvide esto y que cuando yo daño la vía piramidal, la neurona motora piramidal alta, entonces tengo manifestaciones clínicas extrapiramidales en ese sitio, que son los reflejos patológicos. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Jóvenes, ¿te estoy hablando? Sí. No les creo, pero de todos modos. Sí, yo no lo entendí. No, a ver, daño a la neurona motora alta, Yo no lo entendí. te da extrapiramidal. O sea, Sí. Te da síndrome extrapiramidal. Mira, a ver, a ver si es más lógico esto. Ya para acabar. La orden motora, dije yo, está constantemente siendo modulada por la vía extrapiramidal. Cerebelo, núcleos basales, sustancia negra. ¿De acuerdo? Sí. Si yo daño la vía motora, sigue funcionando el extrapiramidalismo, pero ya no hay la vía motora. Entonces se manifiesta de manera patológica. ¿De acuerdo? Sí. Y tú dices, bueno, ¿cómo hay vía motora aquí, extrapiramidal aquí, si dañé todo un infartote aquí de este lado? Porque está influenciando la extrapiramidal del lado opuesto. Del otro lado. ¿Verdad? Por eso. Porque es la del lado opuesto la que está manifestándose. Esto lo verán después en neuro. Bien. Vamos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a ver ahora la vía sensitiva. Las vías sensitivas tienen dos principales manifestaciones, dolor y temperatura. A esta la vamos a llamar la vía espinotalámica y la vía propioceptiva, que es la sensación profunda para los músculos y tendones y es el tacto superficial y la discriminación entre dos puntos. ¿Se entendió eso? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la propioceptiva. Nace tanto en la piel o como en los tendones y los ligamentos y entonces sube la sensación por los nervios periféricos. Cuando llega a la raíz, al canal raquídeo se va por la raíz posterior, que es sensitiva, y en vez de hacer sinapsis sube directo por los cordones posteriores, que son el gracilis y el cuneatus, sin hacer sinapsis. Entonces van del mismo lado subiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman gracilis y cuneatus? Porque el que llega primero se acomoda adentro y el que llega al último se acomoda afuera. Y ahí van subiendo. Pero los dos son propioceptivos. ¿Verdad? Entonces van ascendiendo los dos del mismo lado hasta que llegan a los núcleos del cuneatus y del gracilis. ¿Dónde estaban esos? Del bulbo. Bulbo posterior, por fuera del piso del cuarto ventrículo. Por fuera del rombo. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces hacen sinapsis ahí, en ese. Y van todavía del mismo lado. ¿Te expliqué? Muy bien. Una vez que hacen sinapsis, muchas partes, la mayor parte de sus fibras, no todas, pero una buena parte de sus fibras, ya penetran al bulbo, porque estaban en la porción posterior, penetran al bulbo y se dirigen hacia adelante y hacia adentro y se cruzan al lado opuesto. Y entonces los de derechos se van hacia la izquierda y los izquierdos se van hacia la derecha. Y hacen el cruce sensitivo del bulbo. Es en el núcleo. ¿En cuál núcleo? Del gracilis. En el gracilis y cuneto nacen las fibras que se van a cruzar. Cheva, pero no se cruzan en el núcleo. El núcleo es en la sinapsis. Sí, es una sinapsis. Y luego se cruzan en el bulbo, adentro. Adentro del bulbo. El cruce de los meniscos. Ese es el cruce de los meniscos o el cruce propioceptivo del bulbo. Cuando les pregunten en el examen o en clínica, oye, ¿el cruce sensitivo del bulbo cuál es? Pues es este. El cruce propioceptivo o de los meniscos. Porque una vez que se cruzan, perdón, ya andaba yo tratando esto aquí. Una vez que se cruza, sube cruzado y ahora en vez de llamarse propioceptivo se llama lemnisco medial.
y va subiendo por el puente y el tallo y entra al mesencéfalo al área de los lemniscos, como el lemnisco medial. ¿Me estoy explicando? Pasa el mesencéfalo, pasa el Mickey Mouse y va y termina en el tálamo y hace la segunda sinapsis en el tálamo. El tálamo tiene este núcleo que está del lado pegado a ¿quién? ¿Quién está aquí? ¿Quién está en la cápsula interna? Y se llama el núcleo posterolateral de la región ventral del tálamo. Núcleo posterolateral de la región ventral del tálamo, pegado a la cápsula interna. Este núcleo es muy importante. Ahorita vamos a ver que la vía espinotalámica también termina en ese núcleo. De tal manera que ese núcleo recibe propiocepción y estereocepción. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Entonces son 3 neuronas de esta vía. Sí, esas tienen 3. Una vez que hace sinapsis en el núcleo, ¿qué? De la región ventral. Bueno, entonces, de ahí sale la segunda, salen fibras ya postsinápticas y van y terminan en la corteza postcentral, que es la sensación primaria. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. Entonces termina ahí la vía. ¿Se entendió? Fíjense la importancia que tiene entonces para la función tanto motora, porque aquí viene bajando la piramidal, como la sensitiva, porque aquí viene llegando las dos, esta región que está irrigada por ¿qué arterias? Lentículo estriado. Las lentículos estriadas, y que son altamente dañadas en los hipertensos. Entonces, les viene un infarto aquí al hipertenso, un infarto, un stroke, ¿verdad? Un infarto por hipertensión, y el paciente queda hemipléjico contralateral y hemianestésico contralateral, porque las vías se cruzaron. ¿Me expliqué o no? ¿Cintia? A ver, repítemelo. Fuerte. Que si un paciente tiene un stroke en ese lado, va a tener una pérdida de la propiocepción contralateral. Y también de la dolor y temperatura. También. ¿Y lo motor? ¿Y lo motor? Todo. ¿Y de lo motor? Pues también. ¿Por qué? ¿Por qué lo motor? Pero ¿cómo que por qué? Pues te pregunto que por qué. O sea, porque también se decusó, o por esa pregunta exacta. ¿Qué va aquí que es motor? Es que estás dañando lo sensitivo, pero ¿qué va aquí que es motor? Con las vías corticopontinas. Porque ahí va las corticoespinal, ahí va la vía piramidal, en la cápsula interna. Entonces lo que quiero que recuerden es que esta región de los ganglios basales y la cápsula interna es el sitio más frecuente de un infarto cerebral en pacientes hipertensos. Y por eso el paciente cuando se recupera queda, ¿verdad? Así, hemipléjico, afásico, con trastornos de sensibilidad. Imagínense que, creo que estamos haciendo supongando, imagínense que el daño es exclusivamente aquí, nada más aquí. Un infarto lacunar ahí, qué mala puntería, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasaría aquí, Kim? Un infarto lacunar nomás en el ventrículo, en el núcleo posterolateral. Pues lo que ¿Qué? Dímelo fuerte. pues que se pierde la propiocepción ¿Y la? y también ¿Dolor? y el dolor lateral. ¿Del lado? Contralateral. Quedaría hemianestésico contralateral. ¿Me expliqué? Sin embargo, después del stroke o de un infarto, viene la gliosis reparativa y trata de haber conexiones en los ejes, que nunca son al 100% eficientes, pero pueden hacer que se trastoque esta función. Es decir, viene un infarto aquí y se trata de reconectar el ganglio posterolateral, y entonces resulta que las conexiones están ahí, pues como Dios le da a entender. Y cuando al paciente tú lo saludas, a él le quema la mano. ¿Qué quiere decir? Que se cruzó Las vías propioceptiva se con la conectaron mal. ¿Me explico? ¿Se entendió esto? O le tocas el hombro así, o ¿cómo estás? ¡Ay! Le duele. Le duele mucho. ¿Eso cómo se llama? Sinestesia. ¿Síndrome qué? Talámico. El paciente tiene un síndrome talámico, ¿verdad? Y se llama disestesias. Tiene disestesias.
que es una de las complicaciones de la reorganización del stroke, que el paciente quede con síndrome talámico. Ahora ya saben lo que es un síndrome talámico dentro del stroke. No nomás queda con una motora de este lado, contralateral, sino queda con síndrome talámico de ese lado también. Ahora tacto dolor. Y si se quema. O sea, nada más. Fuerte, Sofía. El síndrome talámico es solo hablando de lo sensitivo. Sí, si tuviéramos un daño exclusivamente aquí, claro, que dije yo, en un stroke, el paciente va a quedar con hemiplegia contralateral y con síndrome talámico contralateral, porque se llevó todo ahí. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener controlada el toque fino, la vibración, la presión, la propriocepción en las columnas posteriores de la mesa. Entonces vamos a empezar otra vez. ¿Suben por dónde suben los haces proprioceptivos? ¿Por dónde suben? Cordones posteriores. ¿Y van directos o van cruzados? Van directos. Luego llegan ¿a dónde? A los núcleos del gracilis. A los núcleos del gracilis y del cuneatus. Y siguen directo. Y luego, ¿qué hacen después del gracilis y del cuneatus? Se cruzan. ¿El cruce qué? De los meniscos, proprioceptivos, sensitivos del bulbo. ¿Me van siguiendo? Sí. Se hace el cruce de los lemniscos, se convierten en lemniscos mediales y suben como lemniscos. ¿Ven el cruce? Sí. Por abajo del cuerpo trapezoide. ¿Podemos decir eso o no? Sí. ¿Qué? Fuerte. Antes de la decursación o del nivel de los núcleos, ¿hay forma de que se dañen las dos vías, espinotalámica y de la columna dorsal, por una misma lesión? ¿O no? Bueno, es muy difícil porque tú tienes aquí la propriocepción, ¿verdad? Y la esterocepción va subiendo por el medio. Va subiendo por la... Viene por la médula. Están algo separadas, pero... A ver, vamos a ver aquí. A ver si hay aquí. Aquí va subiendo, aquí se hace el cruce del lemnisco, de los lemniscos mediales, ¿verdad? Pero aquí va subiendo aquí la vía espinotalámica de cada lado. Y esa ya viene cruzada. ¿De acuerdo? Si tú tienes un daño aquí, es muy difícil que la alcances. Pero si tienes un daño aquí, sí alcanzas las dos. O sea, ya después del núcleo y de la decursación se juntan las... Se juntan más. Bueno, ya suben como lemniscos. Y los lemniscos van muy pegados en el tallo y en el mesencéfalo, en la región de la calota, están todos juntos. Ahí sí. Pero tú dijiste en el bulbo. Es que en la clínica, si el paciente nada más tiene pérdida de tacto fino y propriocepción, pues puede saber que fue antes de los núcleos. Exacto. Pero, imagínate, es un buen ejercicio. El paciente tiene un Wallenberg aquí. ¿Qué es un Wallenberg? Infarto de la pica. Un infarto de la pica, ¿no? Como de la pica. La pica no es de la basilar, ¿de quién es? La vertebral. De la vertebral. Digo, ¿es rama de quién? De la vertebral. No es rama de la basilar, es rama de la vertebral. Bueno, tienes un Wallenberg aquí, de la pica. Si el Wallenberg pesca nada más esta porción, vas a tener propriocepción. Pero si en el infarto se te viene hasta acá, vas a pescar la propriocepción de este lado y la esterocepción del lado opuesto, porque el menisco lateral, el menisco espiral ya viene cruzado. Ese ya viene cruzado. Entonces, el paciente no va a tener propriocepción de este lado y va a tener trastornos esteroceptivos del lado opuesto. A lo mejor ahorita lo vemos porque es cuestión de ir viendo dónde están las vías. Vamos a acabar con las vías sensitivas. Luego, sube como el menisco medial. Llega a ¿quién? ¿Quién es este? El mesencéfalo. Se pone en la calota, en la región de los meniscos, ¿verdad? Y una vez que sale de aquí, va otra vez ¿a dónde? ¿A qué parte del tálamo? Ventroposterior, posterolateral, región ventral. Cheva, otra vez repítelo. ¿Cómo se llama el otro? Posterolateral ventral. Dijiste posteroventral. Ya. Posterolateral de la región ventral, ¿verdad? Sí. Bien. Y entonces ya de este núcleo sale hacia la corteza postcentral o sensitiva primaria. ¿Se entendió esto? Viene aquí. Aquí hace sinapsis en el coneatus. Luego aquí ya aquí está el cruce, miren, aquí está el cruce. Pero es un espinotalámico. No, perdón, ya cambió. Es que me pasé dos seguidas. Me pensé que estaba todavía en este. ¿Por qué se brincó tantas? Bueno, aquí. Ese ya es espinotalámico. Ok, entonces vamos a ver la otra vía sensitiva que vamos a tocar aquí, que es la del dolor y la temperatura.
La vía del dolor y temperatura se llama vía espinotalámica. Las fibras nacen acá en la piel y en tejidos profundos y son terminaciones nerviosas libres, son muy excitables y por eso nosotros respondemos muy rápido al dolor. Suben como fibras sensitivas con el nervio y llegan a la raíz posterior del nervio y penetran a la médula y estas sí hacen sinapsis ahí en las neuronas del asta posterior, ahí hacen sinapsis, ¿de acuerdo? No es como la otra que subía directo, ahí hace sinapsis. Una vez que hace sinapsis aquí, le toma uno o dos segmentos, empieza a cruzarse en un trayecto de 1 o 2 segmentos y se empieza a cruzar al lado contrario y sube por los cordones laterales. Y entonces se llama el haz espinotalámico o tracto espinotalámico cruzado, porque va en la parte lateral, ya va cruzado, ¿se entendió? Entonces sube cruzado, penetra el bulbo, se forma como el menisco, y ya como el menisco cruza el puente, llega a la calota del mesencéfalo, de ahí va al núcleo posterolateral, el mismo, del tálamo, y luego ahí sale a la corteza primaria. Pero ese ya va cruzado una vez que hace sinapsis y penetra al lado contrario de la médula del cordón lateral. ¿Mande? En el tálamo se hace sinapsis. Esa es la otra sinapsis. Pero ese cuando va en la médula ya va cruzado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, a ver. Ese es espinotalámico, ¿verdad? Nace aquí. ¿Qué hace aquí? Sinapsis. Se cruza, le lleva a cabo unos 2 segmentos. Es medio inclinado. Y lo sube. ¿Cómo se llama aquí entonces? Espinotalámico lateral. Lemnisco espinal. Y luego sube ya en el tallo, se llama el lemnisco espinal. Y llega a tálamo. Y luego, ¿de acuerdo? Es lo que está viendo ahorita, ya viene cruzado. Pasa por los lemniscos, pasa por la calota, llega al tálamo posterolateral. Y de ahí del tálamo posterolateral, aquí está, el tracto pasa al otro lado. Tenemos en el tallo, va a la corteza, perdón, esto de aquí va a la corteza. Pero acuérdense que tenemos en el tallo el lemnisco trigeminal. El lemnisco trigeminal es la contraparte del espinotalámico, pero en la cabeza. Es decir, dolor, temperatura, incluso propriocepción. Lleva de todo junto. Y entran las fibras y hacen sinapsis en el núcleo del trigémino. Y el núcleo del trigémino es muy largo. Por eso se llama lemnisco. Porque va desde la parte alta del bulbo hasta el mesencéfalo. Entonces, por eso se llama lemnisco. Y también, nada más que que está aquí, lleva fibras del mismo lado. Porque ese no se... Llegan al núcleo del lado derecho y ahí se quedan y suben por ahí derechos. ¿Me expliqué? Entonces de ahí van al núcleo espinotalámico de ese lado, al núcleo posterolateral de ese lado del tálamo y lo suben a la corteza. O sea, es la única parte de la vía sensitiva que va directa. Nunca se cruza. No, esa no se cruza. Entonces, es muy obvio que el paciente tenga una lesión de dolor y temperatura o espinotalámica en el cuerpo o en la cabeza. Nosotros podemos distinguir muy bien dónde está el daño. Si el daño es del tálamo para arriba, va a estar toda la vía espinotalámica y trigeminal dañada. ¿Me explico? Pero si el daño es en la médula, entonces la vía espinotalámica está dañada, pero no la trigeminal. Esa está conservada. Entonces el paciente puede tener pérdida de dolor y temperatura del cuerpo